el programa de este panel de educación y derechos humanos. Ahora vamos a dar paso a un momento particularmente importante para nosotros, que es escuchar el intercambio de observaciones, impresiones entre los propios miembros del panel con relación a las participaciones previas. A continuación, ustedes van a tener la opción de hacernos llegar sus preguntas vía escrita, como es habitual, ya que se trata de 3 miembros aquí en la tribuna. Les pediría que por favor indiquen claramente en el encabezado del papelito a quién va dirigida la pregunta para poder retransmitírselos de manera directa. Entonces damos paso a este intercambio, luego preguntas por escrito que se las hacen llegar a nuestros monitores y cerramos con unas breves conclusiones y reflexiones finales en atención a este panel. Gracias por su atención. Damos la palabra entonces al doctor Salomón Lerdo. Bien, queridos amigos, yo tengo que hacer un comentario de 10 minutos acerca de las exposiciones de mis 2 amigos y colegas. Entonces, yo seré breve, necesariamente he de serlo. En primer lugar, lo que tengo que decir respecto de las 2 exposiciones es que no hay en absoluto desacuerdo entre aquello que ellos han expresado y mi modo de pensar y de entender lo que significa de un lado los derechos humanos y de otro lado la educación. Yo creo que más que hacer observaciones críticas a aquello que ellos han señalado, me parecería de más relevancia y de más pertinencia indicar algunos puntos que ellos han mencionado y que creo que merecen mucha reflexión por parte de ustedes y en general mucho trabajo por parte de la comunidad. Empezaré con la exposición de Ángel. Yo quiero rescatar algunas afirmaciones y algunas ideas que obviamente las hago mías. Ángel habló respecto de los derechos humanos y de la educación en relación con ellos, no simplemente como una cuestión coyuntural, sino más bien como una forma de vida. De hecho, entonces, el mensaje que creo nos quiere transmitir es que, así como los derechos humanos son nuestros desde que comenzamos a ser hasta que morimos, pues la educación es también un derecho humano y nos acompaña siempre. Y no se reduce la educación a aquello que nos pueda dar la escuela o la universidad. La propia vida es aquella que nos enseña qué y cómo es que los derechos humanos son y deben ser cumplidos y ejercidos. Estos derechos humanos, además, no deben plantearse como una cuestión, y esto lo subrayó, teórica, de la cual se ocupan los eruditos y que a través de fórmulas abstractas señalan calidades que, en fin, los abogados y la gente inteligente, entre comillas, manejan. Habló de humanizar los derechos humanos y en ese sentido de que estos, más allá de una definición, se conviertan en comportamiento y en vida, que haya un proceso de sensibilización de las personas respecto de lo que ellas son, y ellos lo pueden aprender evidentemente viendo cómo son los otros, respetando a los otros y reconociendo a los otros. Es que yo puedo saber yo mismo lo que soy y lo que valgo. Desde esa perspectiva,
Él hablaba de un aprendizaje significativo, habló de ello como un método y que significa este aprendizaje no solamente un acercamiento teórico, sino también acciones paradigmáticas. Yo puedo ser, sin haber estudiado la profesión de maestro, yo puedo ser maestro de derechos humanos a través de mi comportamiento, a través de mi acción, a través de mostrar con los hechos cómo así yo respeto al otro y en ese sentido puedo exigir que me respeten. Completamente de acuerdo en su afirmación sobre lo nocivo que es entender la educación, y desgraciadamente eso sucede frecuentemente, como una actividad autoritaria y vertical, en donde esta máxima de Magister Dixit es el dogma supremo. El profesor tiene que montarse de profesor y maestro y debe ser dialogante y debe aprender de sus alumnos. Yo creo que el verdadero docente, aquel que tiene vocación por la docencia, es aquel que aún ya viejo en cada clase aprende de aquello que sus alumnos le enseñan a través de las preguntas y se sigue planteando siempre cuestiones. Yo creo que esta vía del diálogo, llevar la academia a la sociedad, habría que entenderlo como lo he descrito. Creo que esa era la intención de Ángel. Es decir, no se necesita ser académico para reconocer y defender y promover los derechos humanos. Eso nos toca a todos los hombres en tanto tenemos conciencia de nuestra propia dignidad y de nuestro propio valor, ¿no? Para terminar esta visión muy rápida de lo que dijo Ángel, sí, quisiera rescatar una idea muy interesante y que merece reflexión: la afirmación de la paz como un derecho humano fundamental. Es decir, tenemos nosotros el derecho a desarrollarnos plenamente y solo lo podemos hacer en paz. A ese respecto, y con esto termino, quisiera decirles que yo en algunas intervenciones públicas y cuando me ha tocado trabajar el tema de la Comisión de la Verdad, siempre he rechazado la frase violencia política. Me parece a mí un oxímoro, un contrasentido. La violencia no es política, la política no es violenta, la política es diálogo y respeto. Y en ese sentido, hablar de violencia política, si bien frecuentemente se hace esto, yo creo que es un error, por lo menos en la manera de expresarse, que tendríamos nosotros que corregir. A propósito de la muy interesante exposición de Roberto, yo creo que él captó bien lo que yo quise expresar y lo que Ángel también envió como mensaje en su exposición a través de las dos preguntas en las cuales sintetizó nuestros puntos de vista. Y respecto de mí, un poco señaló cómo así yo reclamaba y también exponía que el tema de los derechos humanos no es un capítulo encerrado en el mismo y que no está en conexión con otras cosas. De hecho, es un asunto transversal a nuestra vida, a nuestra existencia. Nosotros no necesitamos estar en cursos y tener diplomas y nada de ello para estar ejerciendo nuestros derechos y para estar inscrito dentro de los deberes que el derecho de los demás me impone. El relato que indicó a propósito
de la discriminación, la segregación racial en Estados Unidos, nos indica cómo así la historia es hay que mirarla con un sentido crítico, y cómo así es recién a mitad del siglo XX, en donde una potencia mundial que se creía la más poderosa, o la más poderosa económicamente, etcétera, etcétera, podía en los hechos mostrar una cara que evidentemente daba vergüenza ajena, esta de segregar a una persona y considerarla distinta e inferior en razón del color de su piel. Es allí en donde surgen las figuras emblemáticas. Todos debemos ser de alguna manera figuras emblemáticas en nuestro entorno, y es la manera, el modo a través del cual podremos enseñar los derechos humanos. Coincido plenamente con Roberto cuando afirma que es una tarea personal que comienza con uno. Yo no puedo esperar que me traten bien si es que yo mismo no trato bien a los demás. Si es que yo establezco distinciones de categoría, de inferioridad o superioridad respecto de los demás, no tengo el derecho para negar al otro que aplique esos mismos criterios. Realmente allí caemos en un círculo infernal en donde mi actitud legitima el atropello y la violencia. La obligación de educar creo que es una cosa que resaltó Roberto y que es absolutamente importante. La educación es un derecho humano y en ese sentido tiene que darse la oportunidad de la educación, de una buena educación a todas las personas. Y allí le cabe al Estado un rol fundamental, porque no puede ser que dentro de un presupuesto gubernamental se otorguen cifras mínimas a aquello que es un servicio y un deber que se tiene que cumplir con todos los ciudadanos. Yo lo digo con vergüenza, en mi país el presupuesto para educación pública no llega al 1.5% del presupuesto de la República, siendo así que debería llegar hasta el 6%. Y eso simple y llanamente porque los políticos a veces se olvidan de cuál es su tarea y cuál es su misión. La educación está fallando en muchos lados, eso es verdad, y no solo por lo que decía del Estado y de su indiferencia, sino también porque, y esto es algo que a mí personalmente me preocupa y lo vimos mucho allí en el Perú, por el hecho de haberse aplicado una lógica lucrativa y de mercado a la educación. Se dio en tiempos de Alberto Fujimori un decreto que permitía establecer universidades con fines de lucro. Hoy en mi país tenemos 140 universidades, pero de una calidad ínfima, y en donde evidentemente no interesa formar a los alumnos, sino simplemente extraerles dinero. Los alumnos son clientes. De otro lado, es necesaria la reivindicación del maestro. Es cierto que, por lo menos en mi país, antaño el maestro era una persona considerada y además respetada, y con una posición social y económica decorosa. Eso ha venido a menos. Hoy más bien los profesores, los maestros son aquellos que tienen una baja autoestima, que creen que no van a poder desarrollarse en otras profesiones apenas si subsisten, hablo de los maestros en educación pública, con sueldos que no son codignos de su tarea. Creo que hay que reformar la educación. Él hablaba de que la educación tiene que brindarnos una visión crítica sobre la realidad. Bien,
parte de la realidad es la misma educación y creo que debemos mirarla críticamente. Los planes de estudio, el modo a través de los cuales se entregan los contenidos educativos para que ellos sean realmente comprendidos y asumidos y no simplemente memorizados, eso creo que es fundamental. Vivimos, creo, una crisis mayor en la vida social y esta crisis atraviesa la educación. La educación, de otro lado, no se agota en la educación formal, en escuelas y universidades. Creo que es un proceso de y para toda la vida, así lo reconoció la UNESCO en su Declaración Mundial del año 98. Ha de ser en ese sentido sostenible económicamente, en fin, porque el Estado debe apoyar, y sostenible en el tiempo, porque es un deber educarse, es un deber ir aprendiendo cada día algo más. Y esto va formando una cultura que es, creo, la mejor herencia que nosotros podemos dejar a aquellos que nos sigan. Una herencia que implique además reconocimiento de el valor de la persona humana, el valor de los otros y la necesidad de que vivamos en una sociedad que sea justa y una sociedad en la cual podamos cumplirnos como personas. Eso sería mi comentario a propósito de las exposiciones de mis amigos y les felicito evidentemente por ello. Como ven, sigo el orden que me pidió mi jefe. Ahora hemos cambiado, así es que la sugerencia la acepto. Miren, rápidamente puedo decirles a ustedes que, y lo saben, que la inquietud presente y subrayada en los mensajes de los profesores Lerner y Martín Pechis es que el enfoque de derechos es fundamental, es prioritario, es crucial para que los procesos educativos no se vuelvan estériles o contraproducentes. ¿Qué esconde la educación? ¿A quién sirve la educación? ¿Desde dónde la educación? Fueron preguntas que plantearon ambos, desde la condición humana y desde la implementación de procesos. Los procesos y métodos educativos tienen que responder a una historización. En segundo lugar, plantearon y subrayaron que los derechos humanos, la teoría y la práctica, le dan un alto valor a la educación, le dan lo que llamamos un plus, un nivel político nacional e internacional a los procesos educativos. No se quedan solamente en el ámbito del currículum, en el ámbito de la pedagogía, en el ámbito del oculto y del mensaje oficial. Los derechos humanos abren la educación a la realidad. Es un derecho que tiene más alcance en la transversalización de los estudios de la realidad de la condición humana, de la existencia humana y la práctica concreta del ejercicio de valores ante la realidad desde la primera edad escolar. No se vale comenzar en sexto grado o en educación media, hay que comenzar desde la primera edad escolar. Solo así se pueden prevenir fenómenos de discriminación, fenómenos de violencia, fenómenos de la oprobiosa desigualdad que todavía persiste en nuestras economías propias de democracias raquíticas, democracias tímidas, democracias ineficientes que no llegan a las grandes mayorías. Los derechos humanos se ven desde las inquietudes desde las mayorías populares. Así me enseñó un jesuita, filósofo que también lamentablemente fue asesinado, Ignacio Ellacuría, hace 25 años en universidad, que fue mi casa maestra. En tercer lugar, plantearon, hicieron presente, subrayaron e insistieron ambos
Salomón y Ángel desde distintas perspectivas, en que la educación debe de considerar tres preguntas fundamentales. ¿Por qué los derechos humanos en el proceso educativo? Cuestión que debe responderse también la superestructura de la educación, es decir, las autoridades nacionales. No dejarlo al profesor y a la profesora de la comunidad. No, es la política nacional educativa que no solamente debe permearse, sino insertar la cuestión de los derechos fundamentales, esenciales, sociales y prioritarios para la condición humana. Hoy, en el ambiente que vive Colombia, de este proceso dialéctico de construcción de la paz interminable aún, y que les traerá enormes desafíos, como planteó mi colega Ángel Martín Pechis. ¿Por qué los derechos humanos no son parte de la pedagogía de la paz, como lo ha venido planteando la OEI en Colombia con el liderazgo de Ángel Martín? ¿Por qué los derechos humanos no forman parte de un proceso educativo de diálogo posterior a la paz? No repitan los errores que tuvo Centroamérica. Miren cómo estamos en esa región después de guerras que duraron 20 años, con alrededor de 500.000 de víctimas y alrededor de 4 millones de desplazados que hoy se han convertido en migrantes forzados desde la niñez hacia el norte, con el tráfico tan dramático y la ruta temible entre Centroamérica y Estados Unidos. Así como les decía antes, que alrededor de unos 375 menores escolares todos han muerto por la violencia que afecta el ámbito escolar. No tenemos la cifra exacta de la cantidad dramática de muertes de niños y niñas que han hecho en el cruce, en la ruta de la migración hacia el norte. ¿Por qué los derechos humanos entonces no están en el proceso educativo desde la primera edad escolar? ¿Desde dónde y de qué realidad educativa se enseñan, social y educativa se enseñan los derechos humanos? ¿Para quién?, preguntó Ángel en su mensaje. Hay que someter el concepto de la educación en derechos humanos a un proceso de historización y de reflexión política permanente, no ahora, ante una situación determinante de un grupo social, desde las mayorías populares, desde los derechos humanos de las mayorías populares, referidas a comunidades locales y nacionales. Ya lo refirió Salomón Lerner cuando habló del gran desafío de la comunidad nacional peruana, el derecho a hacer de la verdad parte precisamente de la condición humana actual y moderna del Perú, y la colombiana del derecho a la paz. No logré avanzar, mea culpa, ni comentar con ustedes el ciclo de la política pública que puede considerar, y pienso que debe seguir el proceso educativo del derecho a la educación en derechos humanos para conseguir resultados y que sea sostenible desde el ámbito local y nacional. La educación y la educación en derechos humanos requiere de políticas públicas con enfoque de derechos para que sea sostenible. Y eso lo afirmaron también Salomón, con más énfasis y prioridad lo hizo Ángel Martín, y su servidor se quedó corto porque no puede hablar de los procesos de planificación, de administración, de constitucionalización, de respaldo al magisterio, de la dignificación del magisterio, de ampliación de los programas por otro lado, y del presupuesto organizado en términos de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Intervenciones han complementado, lo hablábamos en el descanso, y creo que han tenido una línea no tan jurídica y sí más educativa, cultural, filosófica de lo que puede ser la educación en derechos humanos. Yo voy a recoger tres ideas fundamentales de cada uno que me parecen importantes. El profesor Lerner creo que ha empezado hablando sobre el concepto de los derechos humanos y la naturaleza del ser humano. Yo creo que tenemos que partir de cómo somos. Un mismo individuo puede ser la persona más bondadosa y a la media hora puede estar haciendo una agresión a otra persona. Podemos ser las dos caras de la moneda. Y lo que nos puede diferenciar es lo que hablaba el profesor Salmón.
nuestros logos, que nos decía Aristóteles, nuestra razón, nuestra conciencia, nuestros límites también para controlar los impulsos que instintivamente como animales racionales tenemos. Vuelvo a repetir, la misma persona en media hora puede estar cambiando con roles distintos, uno bondadoso y otro agresivo. Creo que ese punto del profesor Salomón ha sido muy importante a la hora de definir que los derechos humanos parten de nuestra naturaleza y que la educación puede ser nuestra brújula. Un segundo punto muy importante también que ambos han destacado es el derecho a la educación. Yo creo que todo el mundo habla del derecho a la educación, pero ¿cómo lo hacemos efectivo como derecho fundamental en nuestras sociedades democráticas? Con una educación igualitaria, inclusiva y de calidad. No la educación que seguimos teniendo, que es los que tienen dinero tienen una educación inclusiva, de calidad, y los que no tienen dinero pues tienen una educación como se pueda. Como se pueda, ahí tenemos nuestra clase, ahí tenemos todavía miles de escuelas sin luz eléctrica, sin conectividad, sin computadores, sin agua potable, sin retretes. Sigue siendo esa la realidad. Entonces hay que seguir luchando por una educación de calidad, inclusiva para todos, y creo que el profesor Salomón ha hecho hincapié, y el profesor Roberto también, en que es fundamental para el desarrollo de nuestras democracias. Y me quiero detener en un tercer punto del profesor Salomón, muy importante porque es nuestro pasado. Él ha hecho referencia a la memoria. Nosotros tenemos dos dimensiones de la memoria, la individual, que no la podemos olvidar, y la colectiva como sociedad, como país, como Estado. Y yo creo que las personas que caminan individualmente o colectivamente sin mirar lo que ha pasado, sin mirar las experiencias, van a repetir los mismos errores. Yo creo que en este momento tan crucial, como ha señalado el profesor Salomón, del proceso de paz en Colombia, de todo lo que ha pasado, la memoria es fundamental para conocer la verdad de lo que ha pasado y no dar miedo. Yo les puedo decir, como español, algo que igual políticamente no es correcto, pero nosotros no sabemos dónde están enterrados ni los republicanos ni los de Franco de la guerra civil. La democracia española, la transición de la democracia española fue en muchos aspectos un éxito, pero tiene unas deudas pendientes, entre ellas esa. Y no ha habido manera. Baltasar Garzón intentó escarbar algunas tumbas y lo cesaron. No ha habido manera. O sea, nos da miedo enfrentarnos a nuestro pasado. Y es muy difícil caminar y cerrar brechas si no te enfrentas al pasado. Si no pones sobre la mesa lo que ocurrió, lo bueno y lo malo. Porque ya no es una cuestión de que encontremos las tumbas republicanas. Era una cuestión de que tampoco se encuentran las tumbas de los militares franquistas, que muchos de ellos también fueron masacrados o fusilados. Una guerra pasa de todo. Imposible. Por lo tanto, el aspecto de memoria, el poner sobre la mesa lo que ha pasado, creo que es prioritario y es un punto que le destaco a la intervención del profesor Salomón. Con respecto a mi colega Roberto, que yo no le mando nada, yo como mucho le mandará a su mujer, yo no le mando nada. Hay tres puntos también que me ha parecido muy importantes. Uno ha tocado la dimensión moral y ética. Y no solamente se ha centrado en la dimensión moral de la sociedad o del gobierno, sino la individual. La individual tan importante, porque la relaciono con el segundo punto que ha tocado Roberto, que es una construcción continua y una reivindicación continua de la garantía y de la efectividad de los derechos humanos. Es decir, es como si las conquistas se olvidaran. Es increíble, es como hay que estar recordando todos los días que es que todos somos iguales y que porque haya una persona de otro color tiene los mismos derechos. Entonces tiene que haber héroes. Tenemos que tener héroes y recordar a los héroes, porque vienen otros antiderechos humanos.
Es que igual que hay defensores de derechos humanos, hay a gente que ataca los derechos humanos. Y entonces hay que mirar por qué están atacando los derechos humanos. Y eso nos ocurre continuamente. Entonces el segundo punto de Roberto es continuamente la construcción de la reivindicación social, política, económica de los derechos humanos como garantía efectiva para todos. Y una parte muy importante que yo comparto con él es el tema de los docentes. Al final el docente aparece siempre como el malo de la película. Es que no, las pruebas PISA, es que tenemos profesores muy malos, es que no sé qué, es que los profesores hacen lo que pueden. Solamente en Colombia hay 4.500 escuelas que no tienen ni agua potable ni luz eléctrica. Eso no quiere decir que los profesores no tengan que esforzarse, no tengan que evaluarse, es decir, pero las condiciones no son fáciles las de los profesores. Y los salarios y las condiciones tampoco son muy buenas. Entonces, ¿hay que pedirles que enseñen derechos humanos? Claro que sí. Pero también habrá que formarlos, capacitarlos, sensibilizarlos, trabajar con ellos, interiorizar esos derechos humanos en sus lecciones. Y ahí hablaba Roberto de un tema muy interesante, que es el currículum, la metodología didáctica de aprendizaje y el currículum. Yo comparto con él que hay que trabajar los niños, pero ese currículo, esa alforja de los derechos humanos, yo creo que la tenemos que llevar todos transversalmente en nuestras vidas, no solamente en el currículo de la escuela, en nuestras vidas, para que el niño cuando salga de clase y se encuentre con el papá y la mamá tenga una misma educación en derechos humanos que en la escuela. No, yo termino creo que antes. Entonces, reforzar el tema curricular, reforzar el tema de la escuela, pero también destacar que el tema de derechos humanos no es solamente un tema de educación escolar, del docente, de las universidades. Es un tema de toda la sociedad y es un tema de todos los individuos y es un tema de gobierno y funcionarios públicos. Y ya para terminar, el tercer punto de Roberto, el fortalecimiento democrático. Yo creo que ha hecho un énfasis en que el derecho a la educación, los derechos humanos, la garantía de esos derechos fortalecerán nuestras democracias y podremos tener unas democracias más inclusivas y con más posibilidades. Ha puesto varios ejemplos. Creo que hemos coincidido también los tres en que la formación teórica no sirve, no es suficiente, que lo experimental, que las vivencias con los ejemplos concretos de Mandela, de Gandhi o de otras personalidades marcan mucho más, y por lo tanto todavía tenemos en nuestros colegios mucho método de memoria, mucho método abstracto donde no está llegando a los docentes y no está llegando a los alumnos. En líneas generales yo destacaría esos 6 puntos. Medellín, todos por la vida.